Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Pues nada, pues a presentar el libro que nos ha traído Enrique González Andrés, 1976, el año en que vivimos peligrosamente. Enrique, yo por presentarle a él, es doctor en Historia en la Universidad de Educación a Distancia, en la UNED. Trabaja, o no sé si trabaja o colabora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está especializado en las políticas del Partido Comunista de España durante el franquismo y la transición, sobre la evolución de la clase trabajadora y de la economía española a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los elementos más determinantes de este periodo fueron las innumerables luchas sociolaborales que se produjeron en toda la geografía del Estado. Y este libro recoge de forma exhaustiva estos datos de provincia a provincia, de forma muy exhaustiva. Por mi parte, yo no sabía muy bien cómo intervenir en esta charla, pero bueno, me voy a dedicar mi intervención muy corta, por cierto, solamente a señalar algunos aspectos que se dieron en ese periodo histórico de 1976 en Vizcaya, en Euskadi, pero particularmente en Vizcaya. Por un lado, el contexto en que se produce este periodo, tiempos de frenética actividad política de todas las organizaciones antifranquistas para situarse en el nacimiento de un nuevo escenario que con el advenimiento de la democracia y el posfranquismo se iba configurando en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito sindical. El movimiento obrero, por tanto, no era ajeno a todo este proceso en absoluto. Y las transformaciones están produciendo tanto en Euskal Herria como en España, jugó un papel, como veremos, un papel, como explicará él más adelante, un papel esencial en todo este proceso. El franquismo agonizaba, ¿no? Y ahí todo el mundo se estaba situando en este escenario, como os he comentado, pero no solamente la derecha, entre los continuistas que estaban instaurados en lo profundo del régimen, en lo que se llama el Deep State, el Estado profundo, que siguen estando hoy, ¿no? En lo que es la judicatura, el ejército, la policía, ahí estaban instalados. Y por otro lado estaban los reformistas, aquellos se llamaban los del Opus, ¿no? Los tecnócratas, que se llamaban entonces, que querían pues, adaptarse a un nuevo modelo que se homologase más o menos con Europa, y ese tipo de confrontación existía, ¿no? O sea que por un lado está la confrontación en el ámbito de la izquierda, que todo el mundo buscaba posicionarse, y en el ámbito del Estado profundo, desde el que hablamos, pues pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Otros elementos claves que se dieron en esa situación era el tema de los planes de reestructuración industrial. Euskadi está constituida por una industria que se está quedando obsoleta. Era muy potente, pero era un periodo que tenía que adaptarse y había unos planes tremendos de reestructuración. Estoy hablando de la industria integral, con Altos Hornos, que hacía pocos años, estamos en el 76, pues a finales de los 60, pues tenían más de 10.000, 12.000 trabajadores, tenían una cosa tremenda, ¿no? Altos Hornos de Vizcaya. O el sector naval, ¿no? Con fábricas emblemáticas como era la Naval, o Euskalduna, ¿no? También fábricas que empezaron también con un proceso de adaptación y de reestructuración. Lo mismo los bienes de equipo, ¿no? El ejemplo, pues el ejemplo de Banco Bilco, que empezó a entrar en crisis también. La industria del acero, tanto la industria de aceros especiales como de aceros comunes, ¿no? Que se fueron creando en los años 60 al amparo de aquello que se llamó la acción concertada, ¿no? Que iban creando empresas, metían dinero y sin ningún sentido tampoco desde el punto de vista productivo, porque se encontraron que a mediados de los años 70 había una capacidad productiva que no era capaz de asimilar el mercado, ¿no? Y esa falta de estructura un poco ordenada del entramado industrial pues generaba muchos problemas también. Entonces era un elemento clave a la hora de situar las luchas que se dieron en ese proceso. Luchas, pues las mejor por la defensa de los puestos de trabajo, en defensa de los salarios, en defensa de situar, de salir un poco de esa fotocopia que aplicaban en todas las empresas el Estado. Tenían un plan de reestructuración, hacían fotocopia y lo iban aplicando a todas las empresas. Bueno, ese es otro escenario que se daba en esa situación. En el plano político,
en Euskal Herria, aquella época tenía una influencia incuestionable en lo que era el movimiento popular vasco, ¿no? El programa marco político de la izquierda abertzale tomó mucho cuerpo en aquella época, ¿no? Que se plasma en aquello que fue la alternativa CAS, ¿no? Los movimientos en favor de la amnistía se dieron también en ese contexto, ¿no? Todo ello otorgaba al movimiento popular vasco un papel importante como movimiento contestatario y de alguna forma también motor de la lucha popular en ese momento. El atentado de Carrero Blanco, que supuso el mayor ataque contra la dictadura franquista y que puso en cuestión la fortaleza del régimen franquista, situó a ETA en el escenario político internacional. Quiero decir que de ahí el movimiento popular vasco tomó un impulso importante en ese periodo de transición. Mientras en España los partidos y las organizaciones antifranquistas tomaban posiciones ante el advenimiento de ese nuevo tiempo democrático, ¿no? Unos a través de lo que se llamó la plataforma de convergencia democrática, que eran los que promovían un régimen democrático, multipartidista, y la apertura de un proceso constituyente frente a otras organizaciones que se coaligaron en torno a aquello que se llamó la Junta Democrática de España, con un programa político centrado pues, en lo que era la ruptura democrática, ¿no? O sea, que confrontaban esos dos elementos políticos, yo creo que fundamentales también en esa época. Después, por destacar algo del movimiento obrero en Vizcaya, ¿no? Tenía un gran protagonismo, es evidente, y las reivindicaciones laborales se unían siempre a las movilizaciones en favor de la libertad y de la democracia. Los sindicatos estaban en aquella época consolidados, era pues, en las grandes empresas, pues, bueno, pues la UGT, un sindicato histórico, que en esa época, no voy a decir que era residual, pero todavía tampoco representaba tanto, pero bueno, tenía sus raíces en la gran industria vasca. La STV, ¿no? que concebíamos y siempre lo habíamos visto así, que era correa de transmisión del Partido Nacionalista Vasco. Y también había un sector dentro de ella que llamábamos los ascatos, claro, que decíamos casi que eran de la CIA, ¿no? Que eran ya los elementos más reaccionarios de ese mundo de la STV. Después la CNT, un sindicato que no tenía una gran presencia, y después el ABAC, que estaba constituido en esa época como un movimiento, pero no como un sindicato. Fue en el año 77 cuando se constituyó como organización sindical. En el País Vasco, las corrientes a izquierda del PC se disputaban el espacio político y se disputaba también el espacio sindical. Y dentro del espacio político, pues ya sabéis, a izquierda del PC ha salido pues, todo un conglomerado de partidos, hablábamos antes, desde el PCI, el PC octavo y noveno Congreso, yo qué sé, los trotskistas, la LCR, el PST, la LC, el MC, la ORT, había un montón de partidos que se situaban a la izquierda del PC, ¿no? Y que disputaban la hegemonía no solamente en el terreno político, sino también en el terreno sindical. Y de ahí, pues en comisiones obreras, señalar esa disputa que hubo a través de lo que era la CECO y la CODE. La CECO, que representaba al sector, era la coordinadora de Euskadi de comisiones obreras, donde agrupaba a todo el sector de la izquierda, frente a la CODE, que era la que representaba el PC, que era la Comisión Obrera Nacional de Euskadi. O sea, era CECO y CODE, se disputaban, y de qué forma, de forma a veces pues casi muy beligerante, ¿no? La disputa por la hegemonía sindical y política. Y otro por añadir alguna sigla sindical más, todavía me estoy acordando de los partidos que crearon del PTE, ¿no? Que crearon del CESUD, los del PTE, su propio sindicato, y la ORT, que creó el sindicato unificado. O sea, que aquí había un conglomerado, todo el mundo quería buscar pues ese espacio sindical y político para hacer frente a cómo consideraban que había que abordar ese proceso de transición. Y después señalar una vez más, y ya acabo y le dejo a Enrique, que es el verdadero especialista, el tema de la coordinadora de fábricas en Vizcaya, porque yo creo que fue un elemento clave, un elemento asambleario que rompió con toda la dinámica del sindicalismo oficial, que desbordó todas las previsiones,
que tuvo un protagonismo, y yo creo que un protagonismo tremendo. Y para situar cómo se veía desde el punto de vista sindical, de ese tipo de sindicalismo, ese contexto sindical y político, os voy a leer nada más un pequeño comunicado que se sacó en una de las huelgas generales que se plantearon en el año 1986, justamente después del asesinato de Jesús Mari Zabala en Hondarribia. Son 4 cosillas, ¿no? 4 elementos sobre lo primero, la mejora inmediata de las condiciones de vida, de trabajo de la clase obrera, que consistía en la readmisión de todos los despidos de sus puestos de trabajo, medidas eficaces y urgentes para garantizar el pleno empleo, por un salario digno que cubra nuestras necesidades sin que se vea mermado por la subida creciente del coste de la vida. Esa es una parte. Pero después en el apartado 2 yo dice la legalización inmediata de todos los partidos y organizaciones obreras sin exclusiones y la apertura de un proceso constituyente. La amnistía total, planteaba. Estoy hablando de ese mundo de la coordinadora sindical, de ese mundo sindical. La puesta en pie de los mecanismos para que el pueblo de Euskadi ejerza libremente el derecho a autodeterminación. Eso estaba reconocido y planteado desde la coordinadora de fábricas. El reconocimiento sin traba alguna de la libertad sindical, derecho de huelga y reunión y manifestación. Este movimiento que hemos protagonizado la clase trabajadora, decía el comunicado, y el pueblo de Vizcaya ha partido de las asambleas de distintas zonas. Ha sido una de las experiencias organizativas más ricas que hemos vivido y nos marca un camino claro en la construcción de la unidad de la clase trabajadora y del pueblo, en la conquista de las libertades que necesitamos. Manifestamos que la consecución mediante la lucha de estas tres asambleas, esas 3 asambleas constituyentes que se habían dado, de todos los trabajadores de Vizcaya, es la victoria más importante que hemos alcanzado en los últimos años. Viva la unidad de la clase trabajadora y del pueblo, buena Euskadi Eskatuta. La comunidad de fábrica se mantuvo durante unos años, un poquito más, y solamente señalar qué contexto era aquel, ¿no? He apuntado los asesinatos que se dieron en esa época, ¿no? Y que siguen impunes hoy en día, ¿no? Los de Gasteiz, ¿no? El de Francisco Aznar, el de Romualdo Barroso, Pedro María Martínez, Bienvenido Pereda, José Castillo, el de Josu Zabalda, que hemos comentado antes. Además, habría que añadir las muertes las perpetradas en otro lugar. El 8 de marzo muere en Basuario por espaldas de la Guardia Civil Vicente Antón Ferrero, miren, se acordará de este. El 9 de mayo, pistoleado por la ultraderecha, matan en Montejurra a Ricardo García y a Niano Jiménez. El 9 de julio, bandas parapoliciales disparan en Santurchi durante un acto por amnistía a Normi Menchaca. El 13 de agosto la Guardia Civil mata en Almería a Francisco Javier Verdejo, también me acuerdo de aquel. El 24 de septiembre en Tenerife la Guardia Civil acaba con la vida del estudiante Bartolomé García, y el 27 de septiembre, aniversario de los 5 fusilamientos, los guerreros de Cristo Rey seguían en Madrid a Carlos González de 21 años. Este es un poco el contexto en el que se desarrolla esa historia que nos va a hablar Enrique. Seguro que Enrique nos ilustra mucho mejor que lo que he hecho yo y profundiza los entresijos políticos y ideológicos en un momento clave en los estertores del franquismo y en el nacimiento de la democracia. Sin más, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la introducción de Josu, y por supuesto, como hice ayer en Mondragón, en Arrasate, también dar muchas las gracias y tal a los compañeros de Alternativa que me han facilitado todo tipo de cuestiones y tal, de infraestructura y demás, para que pueda daros mi explicación de lo que es el trabajo que he hecho, ¿no? Y más que vender el libro, que no vengo a eso, vengo sobre todo a explicaros el motivo del por qué he hecho esta investigación, fundamentalmente, por qué la he hecho. Es evidente que los medios de comunicación, el discurso de la transición que se sigue planteando, es que, bueno, la clave fueron las élites franquistas, que una parte de ellas, como decía Josu en su introducción, pues se reconvirtieron a la democracia de forma, bueno, que todavía no conocemos, pero se reconvirtieron a la democracia y vieron que la dictadura tenía que cambiar. Y entonces había que tender a homologarnos con lo que había en los regímenes políticos que estaban en el resto de Europa. Fundamentalmente ese es el discurso que plantean, que además, bueno, se meten también al rey y todo este tipo de prebostes que entonces estaban y que de alguna manera son los que nos posibilitan que la caída de la dictadura se produzca en torno a ese periodo. Prácticamente los acontecimientos que digamos marcan el 76, yo digamos que el 76 no lo he elegido desde el 1 de enero, sino que lo he planteado desde la muerte del dictador, del 20 de noviembre de 1975.
y no lo he terminado tampoco el 31 de diciembre de 1976, sino con la matanza de los abogados de Atocha en torno al 25 y al 26 de enero de 1977. Luego explicaré también por qué he cogido estos dos hechos para justificar la importancia que tiene este año 1976. Y a mi juicio no es tanto por esta reconversión que se produce entre las élites franquistas y entre también determinados grandes empresarios y banqueros que ven la importancia de la democracia, sino que a mi juicio el elemento fundamental son las movilizaciones que tiene la clase trabajadora durante ese año, durante 1976 en todo el Estado español. Eso es para mí el elemento fundamental. Y a la hora de demostrar esa hipótesis, pues podía haber cogido fuentes de la oposición para decir, claro, que había en esas manifestaciones en vez de 30.000, 150.000, y para explicar la importancia que tenía esas movilizaciones. Pero digo, no, voy a elegir justamente las fuentes más alejadas y más contrarias al conflicto social de la clase trabajadora, que son los gobernadores civiles de todas las provincias del Estado español y las memorias de los delegados provinciales del vertical de todas las provincias del Estado español. Y con ellos tratar de ver efectivamente si hubo esas movilizaciones y la importancia que tuvieron durante 1976. He visitado 27 archivos, 4 estatales, 6 regionales y 17 provinciales. He conseguido, de las 104 memorias, que son las 52 provincias, he conseguido 84. Prácticamente, salvando Alicante, Lugo y Madrid, he conseguido de todas las provincias memorias, bien de los gobernadores civiles y de los delegados sindicales en 67%, es decir, en 35 provincias, y he conseguido una sola memoria en 14. El caso de Madrid os lo comento porque es muy significativo, porque hablé con el archivero de la delegación de gobierno en Madrid. Él ya estaba jubilado y me dijo que la orden que tuvo por parte del Movimiento Nacional fue quemar esa documentación y no estaba a disposición. Y parece ser que esta versión que me da el archivero coincide con las memorias que ha sacado recientemente Óscar Alzaga, que como todos sabéis, sobre todo los más antiguos, fue un ilustre militante democristiano de la Unión de Centro Democrático, formación política que ganó las elecciones el 15 de julio de 1977. Y este señor dice, bueno, no lo tengo por qué creer, pero sí lo comenta, que él se opuso a la quema de los archivos, precisamente tanto del gobernador civil como del delegado provincial de sindicatos en el caso de Madrid. Con lo cual venía a confirmar la opinión que daba este archivero con el que tuve contactos. Fijaos si fue tan importante la movilización que hubo durante 1976, que al hilo de estas memorias de los gobernadores civiles me encuentro que en 43 provincias hubo 92 cambios de gobernador civil solo en 1976. Las únicas 9 provincias en que el gobernador civil, que empezó el 1 de enero del 76, sigue el 31 de diciembre de 1976, son las siguientes: Ávila, Burgos, Cádiz, Huesca, Jaén, Palencia, Salamanca, Teruel y Valladolid. En todas las demás hay cambios de gobernadores civiles. Y en su mayoría, como luego ellos lo plantean en memorias confidenciales, no públicas, sino confidenciales, que enviaban al Ministerio de la Gobernación de entonces, el Ministerio del Interior de ahora. Y en esos, como consecuencia de esas movilizaciones, se producen toda esa cantidad de cambios, no solo en los gobernadores civiles, sino también en los delegados sindicales. En el Boletín Oficial del Estado, entonces la Gaceta de Madrid, he detectado que hay cambios en al menos 30 provincias del Estado español. El 60% de las provincias tiene cambio del delegado provincial de sindicatos. Además de sumaros las que os he dicho del 83% de los gobernadores civiles. Entonces, claro, el elemento fundamental aquí, a mi juicio, era cómo podía demostrar que efectivamente la clave de aquel año 1976 fueron las extraordinarias movilizaciones, sobre todo de la clase trabajadora. Claro, porque miras el discurso oficial, como ya os he dicho, y lo que plantea la relevancia de las élites políticas, y discursos como el que voy a leer, muy breve, de un conocido presentador de la derecha, donde dice que los comunistas de Podemos estaríais detenidos si no se hubiera dejado la energía, el emérito, en la transición. Eso se ha dicho hace 15 días, por parte de un conocido locutor de la ultraderecha, de la COPE.
Pero incluso si leéis los libros de historia, en la mayoría, no voy a citar todos, pero simplemente, como dice en Arrasate, voy a plantear una pequeña mención de uno de ellos, que dice, esto es textual, los españoles a la muerte de Franco se encontraron sin una cultura política democrática desarrollada, con amplios sectores despolitizados, aunque hubiera minorías activas dispuestas al cambio. Resultaba tan débil la oposición, con tan poco respaldo social, que las instituciones franquistas y sus protagonistas encuentran un horizonte despejado para reconvertirse a la democracia. Y culmina. El pueblo español resultó ser espectador, pasivo e inerte. No estaba dispuesta a actuaciones arriesgadas ni para mantener el régimen ni tampoco para derribarlo. Y cita a Tusell, otro historiador, que también fue un destacado dirigente de la Unión de Centro Democrático, que dice que efectivamente se demostró de nuevo el calificativo de individualismo insolidario del español. Esto es una pequeña síntesis de lo que se produce prácticamente en la historiografía dominante en la mayoría de las universidades de este país. Y fundamentalmente también en los centros de estudio, a partir del bachillerato se enseña cuando llega, porque la mayoría de las clases no llegan a la transición, se llega a plantear este tipo de discursos. Pero claro, yo os voy a dar simplemente ahora una serie de cifras oficiales, que luego os diré que estas cifras no recogen ni siquiera el enorme volumen de huelgas que se dio. Y os voy a dar ejemplos para demostrar esta afirmación. Según el Ministerio de Trabajo, en 1976 se dan 3.600 huelgas, que prácticamente están involucrados más de 2,5 millones de huelguistas. Según el Ministerio de la Gobernación, que hacía una contabilización trimestral, juntando los 4 trimestres del 76, habla de 34.000 huelgas. Y según el Vertical, habla de más de 1.500 huelgas, pero con más de 3.600.000 huelguistas. Oficiales, Insisto que estas son cifras oficiales para que veáis hasta qué punto es interesante contrastarlo con que en la población asalariada de este país en 1976 no alcanzaba los 9 millones. Estamos hablando de que, según cifras del Vertical, el 40% de la población asalariada hizo huelga en 1976, con una población ocupada que superaba apenas los 12.600.000 personas, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística de 1976. Fijaos qué datos, Vayamos a hacer una comparativa europea con lo que sucedía alrededor de nuestro territorio, donde ya no existía ningún régimen dictatorial. Ya había habido en el 74 la Revolución de los Claveles y ya había caído la dictadura de los coroneles en Grecia. El único país que existía régimen dictatorial era el Estado español. Pues fijaos los datos que da la Comisión Europea. Por cada 1.000 trabajadores del Estado español hacen 1.400 días de huelga en 1976. La media de la Comunidad Europea, 390. Por cada 1.000 obreros industriales españoles, más de 2.000 días de huelga. La media de la Comunidad Económica Europea, 595. Fijaos que entonces, en el año 76, éramos la 10ª potencia industrial del mundo. Todavía. El año 1976, el Estado español todavía era la 10ª potencia industrial del mundo. Teníamos entonces un 38, un 39% de la población asalariada en el sector industrial. Pues de esos 1.000 obreros industriales hacían 2.000 días de huelga en el Estado español, multiplicando por 4 lo que se hacía en la Comunidad Económica Europea. En un contexto que también había un auge de lucha de clases, que había huelgas en Francia, huelgas en Italia, huelgas en Gran Bretaña, huelgas en la República Federal de Alemania, etcétera. O sea que estamos hablando de ese periodo. Juntando las huelgas del invierno del 75 y la primavera del 76 en términos relativos, el Estado español era el primer país en huelgas. Insisto, datos oficiales todo, No se estoy dando datos de la oposición antifranquista, sino datos oficiales. Pero es más, ha hecho un investigador, un politólogo, un estudio de las manifestaciones que aparecen en la prensa. Coge solo 2 periódicos, El País y el ABC. Su periodo es un pelín más largo que el mío. En vez de terminar en la matanza de los abogados de Atocha, llega hasta las elecciones del 15 de junio de 1977. Él contabiliza 800 manifestaciones que aparecen en estos 2 medios de comunicación y participan 3,5 millones de personas.
Es verdad que aquí hay que hacer la salvedad de que está contabilizando muchas veces el mismo personal, que va, claro, no son exactamente todos individuales en cada manifestación, pero hablamos de unos números que se acercan a los 3,5 millones de personas. El propio Sindicato Vertical, en un informe de su secretario general en una reunión interna, con fecha 15 de marzo, daba los siguientes datos en el Vertical. Esto se conoce ahora porque hemos tenido acceso a estos archivos. El número de conflictos laborales, dice el informe del Vertical, era 763, insisto, a 15 de marzo. Plantillas afectadas, 2 millones. Trabajadores huelguistas, 1.400.000. Y otro dato que, fijaos, es importante, remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores en millones de pesetas, 3.200 millones de pesetas. Solo el 12 de marzo. Y con un movimiento de huelgas donde la mayor parte de estas no era por reivindicaciones económicas y salariales, solo, sino que en su mayoría era por reivindicaciones solidarias, donde se ponían en huelga para solidarizarse con la lucha de la empresa de al lado, que tenía despedidos a través de compañeros y compañeras, y nosotros nos ponemos en huelga. Insisto, dejaban de percibir los trabajadores, según datos del Vertical, cerca de 3.200 millones de pesetas. Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, desde 1963 hasta 1991, que ha bajado todavía más para llegar al régimen democrático, la frecuencia de huelgas más alta es 1976. Y la duración es la cuarta de todos los datos que maneja el Ministerio de Trabajo. De los que maneja el Vertical, que en el 76, como sabéis, desaparece, a finales del 76, el año que más huelgas hay de frecuencia es 1976. Y el tamaño también. Y en cuanto a la duración, solo lo supera 1969, según sus datos. Pero hay todavía, y es el último dato más que os voy a dar para no aburriros de tanta cantidad de datos. Según Cambio 16, revista que entonces tenía reporteros por prácticamente toda la geografía del Estado español, la cifra de huelguistas que da son 5.483.440 en 1976, lo que equivale prácticamente a un 60% de la población asalariada. Es como si ahora parasen más o menos unos 12 millones de obreros, hoy, con la población asalariada de 2022. Cerca de 12 millones de obreros, ahora. Estos son datos cuantitativos, pero voy a dar algunos aspectos que son cualitativos, que son síntomas de aquel año. Según las memorias de los gobernadores civiles y de los delegados provinciales, no hay sitio del digamos, neurálgico del capitalismo español que no tenga huelga. Las tenía el metal, las tuvo la construcción, las tuvo el químicas, las tuvo el textil. Prácticamente no hay centro industrial en este país en ese periodo que no tenga huelgas durante ese año. Insisto, según los datos de estas memorias. Y no solo en el sector industrial, que por cierto era importantísimo porque ocupaba prácticamente casi el 40% de la población asalariada. Veamos el sector servicios. Y tenemos huelga en sanidad, dicho por los propios jefes franquistas. Tenemos huelgas en Telefónica, que era un monopolio. Tenemos huelgas en Renfe. Tenemos huelgas en el transporte, que se da en torno a febrero y marzo de 1976, como ha ocurrido ahora también en los primeros meses del 2022. Incluso en la banca tienen un convenio que están en lucha prácticamente durante todo el año de 1976. No solo eso, sino que nos encontramos con que hay sectores de capas medias, pequeños propietarios, profesiones liberales, que también participan en aquella movilización de 1976, y luego daré algunos datos interesantes de cómo lo reflejan los jerarcas franquistas en sus documentos. Claro, fijaos, es más, ¿y en qué marco político se da esto? En un marco político donde los despidos, sanciones, torturas, heridos, asesinatos, como bien decía Josu en su intervención, son prácticamente moneda común durante todo ese año. Fijaos, solamente también otro dato que da el secretario general del Vertical con fecha 12 de marzo en cuanto a las sanciones derivadas de la conflictividad. El total de despidos producidos como consecuencia de la participación en alteraciones laborales a 12 de marzo, 6.421. Las que siguen abiertas, 5.545. Y las que a las 19:30 horas del día 12 de marzo permanecían sancionados con suspensión de empleo y sueldo son 19.643.
Solo sumando estos tres conceptos a fecha 12 de marzo salen casi 32.000 trabajadores y trabajadoras. Hacer una pequeña regla de 3 para todo el año, hasta el 31 de diciembre de 1976, y veréis la cantidad de miles y miles, decenas de miles de sancionados, despedidos en aquel contexto. Claro, la violencia policial fue evidente. Y os voy a leer una cita que, como decía también ayer en la intervención, no está sacada de los primeros años de la dictadura, que estaban en su mayoría los falangistas al mando de la secreta y demás, y que eran los pistoleros a sueldo del régimen, sino que os lo voy a una cita de finales de 1976 del Ministerio de la Gobernación, que decía lo siguiente: la represión no alcanza su fin si es blanda. Se debe actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas. El policía armado, por ser agente de la autoridad, puede obrar tranquilamente en la realización de sus obligaciones, vayan o no revestidas de fuerza, porque la ley le respeta y trata de favor. Eso está hecho en finales de 1976, no en el 40, ni en el 41, ni en el 42, cuando esto estaba lleno de falangistas, sino en finales de 1976 de un Ministerio de la Gobernación dirigido entonces ya por Martín Villa, insigne demócrata y reconvertido a la democracia con la pasión de gavilanes, como en las telenovelas. Por tanto, para mi juicio, creo que todo este tema de la transición pacífica, creo que ya por suerte hay bastantes investigaciones que lo han desmontado, y por tanto no voy a insistir en ello. Creo que por mucho que insistan en los medios de comunicación sobre el modelo de transición pacífica, y por mucho que también lo digan por parte de la historiografía dominante en los centros universitarios, creo que es un mito que no se tiene en pie. Algunas cifras hablan de cerca de 2.700 víctimas y cerca de 600 muertos, aproximadamente. Por tanto, menos mal que fue pacífica. Y ya para entrar en algunas, y antes de nada, otro aspecto que me parece interesante de una cita que daba la Comisaría General de Policía de Puerto Llano y que enviaba al al gobernador civil de Ciudad Real. Y fijaos cómo la Brigada Político-Social veía aquel momento. Evidentemente Puerto Llano era una zona industrial, pero fijaos qué curioso. Dice: ha proliferado por todo el país la nueva moda de la huelga indiscriminada. Y así, distintos sectores profesionales, caracterizados hasta ahora por su silencio y sumisión, se han lanzado inconscientemente al paro, sin detenerse a considerar las graves consecuencias que para la economía nacional acarrea esta actitud insolidaria. O sea, fijaos cómo la propia Brigada Político-Social reconocía la situación que había en 1976 y el enorme protagonismo que tenían las movilizaciones, sobre todo de la clase trabajadora en aquel contexto. Y algunas pinceladas ya de las conclusiones que sacan los gobernadores civiles y los delegados provinciales del vertical. Cuando os digo que estas cifras no reflejan realmente lo que es la profundidad de aquellas movilizaciones, simplemente dos datos. Uno en el caso de Asturias y otro en el caso de Vizcaya. En el caso de Asturias, juntamente con Pontevedra y con Baleares, me encontré con infinidad de recortes de prensa, sellados todos ellos por el vertical. Es decir, conocía la información de los conflictos ya no solo de primera mano, sino también a través de la prensa. Bien, pues el sector de la enseñanza de Asturias el secretario del sector ponía conflictos cero en el sector de la enseñanza en Asturias en 1976. Solo de los recortes de prensa de 3 meses conseguí acaparar datos de 100 conflictos en la enseñanza en Asturias en 1976. Desde los penenes, los profesores no numerarios, catedráticos de enseñanza, catedráticos de instituto, etc. 100 conflictos solo en 3 meses. Y según el informe del secretario provincial del sector de la enseñanza del vertical, en sus estadísticas puso 0. Y en el caso de Vizcaya pasa exactamente igual, que luego comentaré alguna cosa sobre el tema de la coordinadora de delegados de fábricas de Vizcaya, pero sobre el tema por ejemplo, de conflictos como el de la construcción, no dice nada del conflicto de Lemoniz, no dice nada de la huelga de panaderos, que se da, no aparecen, no están reflejados en las estadísticas del vertical de Vizcaya.
Y en cambio son conflictos que se dieron. Y por supuesto, no dice nada ni el gobernador civil de Vizcaya, ni el delegado provincial de Vizcaya de la Comisión Gestora Provincial de Trabajadores Despedidos de Vizcaya, que entre otras cosas organiza una manifestación en Bilbao donde van cerca de 100.000 personas. Y no dice nada, como planteaba yo en su intervención, de la coordinadora de delegados de fábrica de Vizcaya, que tuvo un efecto importantísimo en la conflictividad de la provincia durante todo ese año. No dicen nada ninguno de los dos. Por eso digo que los 3.600.000 huelguistas que da el Vertical es con mucha cautela, porque no llegan a ser realmente todos los que realmente están en la lucha. Algunas pinceladas que revelan la importancia de 1976. Insisto, a través de los documentos que he podido investigar de estos gerifaltes franquistas. Dan cuenta de luchas de aprendices. En el caso de Huesca, de Asturias, de Barcelona, dan cuenta de la lucha de estos colectivos en el que reivindicaban, se organizaban y votaban como sus mayores, exactamente igual, con el añadido de que cuando se ponían en lucha, en muchas de estas zonas, se estaban jugando prácticamente el billete de la emigración, porque iban a estar ya en las listas negras y no iban a entrar en la posible escuela de aprendices de muchas de estas fábricas que existían en estas zonas. Y aun con todo, porque nos dice el delegado provincial o el gobernador civil que son aprendices, que si no, no lo sabemos. No solo eso, el caso de las mujeres trabajadoras también aparecen en el caso de estos documentos. Y no solo en sitios urbanos, donde no era tan complicado, que lo era, pero no era tan complicado el tema de la visibilización de la mujer trabajadora. Pontevedra, Zaragoza, Barcelona, Navarra, Valencia. No, dan cuenta en espacios rurales, como Zamora, Orense y Segovia. Y los propios jerarcas franquistas hablan de cómo era posible que hubiera una radicalización tan brutal de la mujer trabajadora, que en algunos casos superaba hasta las luchas del trabajador. Dicho por ellos, eso no es mi opinión, dicho por los propios jerarcas franquistas. Otro elemento es el de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en donde la pregunta no es en qué provincia hubo lucha de pymes, sino en qué provincia no hubo lucha de pymes. En el caso de Barcelona, de forma totalmente casual, me encontré con notas de las comandancias de la Guardia Civil, que enviaban al Ministerio de la Gobernación y, por supuesto, a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil. En esas notas aparecían todos los conflictos que había en Barcelona y en la provincia de Barcelona. Y venía empresa X, 30 trabajadores, plataforma reivindicativa, 6.000 pesetas lineales, el plus que no lo paguen, mejoras en el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me he leído prácticamente todas las notas, hay decenas. Por eso el apartado de Barcelona es el más grande que hay de todas las provincias en el libro. No porque considere más importante Barcelona, sino porque me encontré más documentación, como esto que os estoy hablando. Bueno, pues porque ponen que es una empresa de 30, de 40 trabajadores. Si no, no sabemos si es la SEAT, Baco Wilcos, Hispano Olivetti, Motor Ibérica, que tenían miles de trabajadores en la factoría. No lo sabemos. Su método de organización igual que estas empresas grandes. Comisiones de delegados elegidas en las asambleas, con 30 y 40 trabajadores. Las plataformas reivindicativas prácticamente las mismas que las empresas antes que os he dicho grandes de Barcelona y de su cinturón. Con lo cual son síntomas, a mi juicio, que revelan la enorme trascendencia que tuvo 1976, incluso en el terreno de las capas medias. Y solo voy a dar un dato. El único documento que me pasó al Ministerio del Interior fue una Junta de Orden Público de Huesca. Y hablaba el gobernador civil, en fin, todas las fuerzas vivas de la capital. Y tenían una reunión por la huelga del transporte que estaba habiendo en toda la geografía del Estado español y en concreto también en Huesca. Y estaba paralizando la producción. Y cuando se reúne con los transportistas, les viene a decir: joder, vosotros que siempre habéis sido el bastión del régimen, ¿por qué estáis ahora mismo luchando contra nosotros? Si vosotros sois los que ibais a todas las manifestaciones de la plaza de Madrid a decir viva Franco. ¿Cómo sois vosotros los que estáis ahora mismo en contra del régimen y de la situación que ahora mismo hay de enorme subversión, apoyando a los subversivos? Y eso se ve en las memorias
donde la mayoría de los, bueno, la mayoría, la aplastante mayoría de los jerarcas franquistas, cuando tratan una huelga obrera, la ponen, como os he dicho antes, la Brigada Político-Social de Puerto Llano. Inconscientes, subversivos, no tienen ningún tipo de consideración con la economía española, pero justo cuando hablan de luchas, como las tractoradas, la huelga de los panaderos, la patronal, cuando habla, de la huelga de los autónomos del transporte, solo lo describen, sin ningún tipo de calificativo, solo la describen, porque se ven en la tesitura de que esos sectores, que son los que iban a la Plaza de Oriente durante buena parte de estos últimos años y que apoyaban la paz social franquista, ahora están justo movilizándose contra el régimen en un momento que ellos dicen muy conflictivo porque la subversión está creciendo. Con eso que decía Josu, efectivamente, de frenética actividad política. Y entonces, para mí, eso es un elemento que es extraordinariamente importante y que viene a demostrar lo que era la enorme conflictividad de aquel año y lo importante la importancia que tuvo para todo el desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se dieron en 1976. Termino con una cuestión que luego me gustaría también que pudierais intervenir para dar vuestro punto de vista sobre la fortaleza que tenía entonces la clase trabajadora. Fijaos el contexto. El contexto del 76 es que hay un descenso económico, todavía en el Estado español no tiene la virulencia de otras potencias capitalistas como Estados Unidos, Australia, Japón, Francia, que a finales de los 60 y principios de los 70 empiezan a notar la crisis económica de una forma importante, desde incremento del déficit público, aumento del paro, infrautilización de la capacidad productiva. Todo eso empiezan a notarlo a finales de los 60 y principios de los 70. En el Estado español llega en torno al 75-76. Pues fijaos, se da un descenso económico, se da una caída de las ventas en la mayor parte de las empresas, un aumento de los gastos, una menor productividad, unos menores ingresos, un aumento de la represión empresarial, además apoyada, jaleada y aupada por la represión estatal. Todo eso es el contexto que tienen las empresas. Y lo que decimos los marxistas, se produce una reducción de la tasa de ganancia en la mayor parte de las empresas capitalistas españolas, tanto las nacionales, las de capital nacional, como las de capital internacional. Y justo con eso está coexistiendo mejoras salariales espectaculares en aquel año, incluso en muchos casos por encima del IPC, se transgrede la legalidad, dicho por los propios gobernadores civiles y por los delegados provinciales en la mayor parte de las provincias de la geografía española, no solo ya por el vertical, sino por los acuerdos de contención salarial que aprueba el Ministerio de Hacienda, con el entonces Villarmir a la cabeza, en enero del 76, que están los papeles, como sabéis, de Bárcenas financiando al PP. Pues este señor, que era entonces ministro de Hacienda, planteó una serie de topes salariales. La clase trabajadora los salta. Y en ese contexto de caída de ventas, menores ingresos y reducción de ganancias por parte del capital. Insisto, creo que hay que replantearse el tema de la debilidad de la clase trabajadora, porque yo, a través del anterior trabajo de investigación con Reforma Ruptura, y este en concreto, no lo veo. No había tal debilidad de la clase trabajadora, al menos para conseguir toda una serie de reivindicaciones que entonces estaban en la agenda política y social del movimiento obrero. Ese para mí es una cuestión absolutamente fundamental. Y no solo lo digo yo, fijaos lo que dice el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores, que este además era un firme defensor del falangismo, que defendía la armonía entre las clases y justificó el alzamiento nacional para que la lucha de clases desapareciera. Y dice, en fecha 20 de julio del 76, en una reunión interna, las características que definen este periodo son una mayor duración de los conflictos, sobre todo los de sector y los de empresas multinacionales. Fijaos la siguiente frase, una intensificación de la conciencia de clase. Esto lo dice un tío del vertical, 40 años después de que su alzamiento tuviera como fin erradicar esto. No lo dice un opositor obrero antifranquista, sino que lo dice el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores del vertical.
Y continúa, un proceso coherente de organización a través de coordinadoras obreras. Una coincidencia con la celebración de numerosas asambleas, encierros y manifestaciones, donde se evidenciaron signos de politización. La utilización de plataformas reivindicativas en torno a los convenios que han tenido amplio eco en la base trabajadora y la que se han mezclado generalmente matices tanto sociales como políticos y de clase. Y fijaos que finaliza diciendo que con un informe que da de la industria en 1975, que ya apuntaba algunas cosas que ha dicho Josu en su introducción, decía, de continuar esta situación de crisis que se puede profundizar, y en línea con lo expuesto en el informe sobre la industria española del 75, los propios valores del sistema económico actual, no habla de régimen político, habla del sistema económico actual, se pondrían en duda y se cuestionaría la eficacia del sistema capitalista para resolver los problemas que esta sociedad en concreto tiene planteados y a los que antes se ha aludido. Esto lo planteaban en informes internos el propio sindicato Vertical. Por tanto, y termino, el objetivo de mi investigación ha sido echar una pequeña y modesta aportación al ejemplo que nos dio aquella clase trabajadora de 1976. No puedo combatir al discurso dominante porque tiene muchos más recursos que evidentemente los que pensamos con las ideas que tenemos este tipo de historiadores, que somos muy pocos, pero por lo menos sí quiero dejar claro y patente que todo el ninguneo, el lacerante silencio que se hace sobre lo que pasó en 1976, al menos se vea cuestionado modestamente por trabajos de este tipo que os estoy presentando. He prometido ser sincero, pero también os digo que no imparcial. Y muchas gracias por haberme escuchado.